eso venimos a recordarle a la patria que somos indígenas, que somos rebeldes, que somos dignos, que seguiremos luchando, que no nos vamos a rendir. Por eso gritamos siempre, incluso cuando estamos callados, que conseguiremos para todos la democracia, la libertad y la justicia que merecemos y necesitamos todos los mexicanos. Bueno, muchas gracias, compañeras, compañeros. Pues mi presentación un poco la pensé, sobre todo tratando de abordar algunos elementos, los que me parece que son los elementos, algunos de los elementos centrales de la relación entre el capital y la naturaleza. Sobre todo, digamos, un poco en consonancia con esta segunda parte de la presentación del compañero Efraín, y de cómo entendemos, digamos, desde una propuesta marxista, materialista, esta relación entre capital y la naturaleza y lo que implica esa relación, digamos, en la etapa contemporánea y las posibilidades o las tendencias que nos permiten más o menos ver esto, ¿no? Entonces, la primera parte, el primer punto que me permite abordar esta relación es una idea planteada por un geógrafo marxista que se llama Neil Smith, que es la idea de la producción de la naturaleza, y pensar que la relación sociedad-naturaleza, como lo había planteado Marx, está establecida a partir de algo que él llamaba el metabolismo social o el intercambio orgánico, en el cual nuestra actividad con la naturaleza está mediada por el trabajo, ¿no? En ese sentido, seguimos pensando, creemos que esto no ha cambiado, es decir, la forma en cómo nos relacionamos con toda la materialidad externa a nosotros sigue siendo el trabajo, es decir, producir herramientas, transformar la materialidad, sea de otras formas de vida o de otras formas de la materialidad externa a nosotros, y que esa sigue siendo la forma fundamental, pero que algo ha cambiado en la etapa capitalista de esta relación, ¿no? En ese sentido, nos interesa no solo destacar esta idea de que el trabajo juega un proceso central, más bien es el momento central de esta relación entre la sociedad y la naturaleza, pero que en el capitalismo lo que se da es una unidad en este proceso llena de contradicciones, lo que no quiere decir que antes, es decir, en las formas no capitalistas no hubiera contradicciones, ¿no? Sino que ahora estas contradicciones juegan un papel distinto y juegan a una escala diferente, ¿no? Esta idea de la producción de la naturaleza lo que nos permite preguntarnos ahora, digamos, en la etapa capitalista frente a otros momentos históricos, es cómo producimos naturaleza y quién controla esa producción de la naturaleza. En ese sentido, la idea de la producción de la naturaleza no se plantea en estas propuestas como el control ni el dominio de la naturaleza, que sí es, digamos, el objetivo o la tendencia que tiene el capital, ¿no? El capital transforma la naturaleza para tratar de dominarla y tratar de controlarla, aunque no lo consigue necesariamente, todavía, afortunadamente, ¿no? Y bueno, digamos, esta idea de la producción de la naturaleza también nos plantea en la etapa actual, es decir, no es el único momento histórico en el que hemos producido naturaleza. Ya se mencionó el proceso de domesticación, fue un proceso también de producción de la naturaleza a partir de esta relación entre las sociedades y los organismos externos a nosotros, la materialidad externa a nosotros, pero la diferencia también está en la escala en la que hoy se produce este mecanismo de producción de la naturaleza. Hoy en día esta producción es una producción a escala global y es, digamos, en los términos que los plantean estos autores, una apropiación universal de la naturaleza. Es decir, el capital se está apropiando de la naturaleza a nivel global y a escalas cada vez infinitamente mayores, pero también penetrando en espacios cada vez más microscópicos para la modificación de esta naturaleza. Es decir, penetra hasta la modificación genética, pero también hasta la modificación de ecosistemas enteros o de sistemas como el clima, como el sistema hídrico, etcétera, ¿no? Es decir, el capital se mueve
y esta sería otra parte importante, no solo a las escalas globales como normalmente se nos hace pensar, sino también actúa y se preocupa por las escalas micro, por las escalas locales, y actúa en todas esas dimensiones, ¿no? Y entonces cuando planteamos esta idea de la naturaleza y que sus procesos, y de la naturaleza y de la producción de la naturaleza, estamos pensando que estos procesos y los ciclos que llamamos todavía naturales están ahora subsumidos o subordinados al proceso de acumulación de capital. Y esto no quiere decir, que es algo que ahorita más adelante trataré de abordar, que el capital logra controlar todos y cada uno de los procesos puntuales de la naturaleza, pero que el control que genera, incluso los males, digamos, ambientales, son también un resultado de la producción capitalista de la naturaleza, ¿no? Y bueno, lo estamos viviendo hoy en esta ciudad, ¿no? La contaminación, la contingencia, es un resultado de esta producción de la naturaleza, ¿no? Y no es que el capital lo controle, puede especular con ello también, puede aprovecharlo también económicamente, no lo controla, pero sí es un resultado de este proceso de producción de la naturaleza. En este sentido, también quisiéramos plantear la idea, siguiendo, digamos, estas corrientes, que el capitalismo en sí mismo es un sistema ecológico producido a su imagen y semejanza, diría la geografía crítica, es decir, producida por esta misma lógica del sujeto automático del capital, es decir, por el valor, que configura las relaciones de una determinada manera, ¿no? Es decir, no es un sistema que está vacío o que se encuentra suspendido y solo se ataca a la naturaleza, sino que él mismo, como todo sistema social, es parte de la naturaleza, pero lo ha configurado de una forma particular, ¿no? Es decir, a partir de su propia lógica de la valorización del valor. En ese sentido, la característica nos parece fundamental de lo que hoy vemos como esta relación contradictoria entre el capital y la naturaleza. Un elemento fundamental es el proceso de enajenación. No solo este que había sido abordado, digamos, tradicionalmente por el marxismo, la enajenación del capital, del trabajo con respecto al capital, ¿no? Del trabajo con respecto a los resultados de este proceso de trabajo, sino también una enajenación humana con respecto a la naturaleza. Es decir, cada vez más nos sentimos cada vez más ajenos, más extrañados de la naturaleza que nos rodea, ¿no? La ciudad, estas ciudades que parecieran súper tecnologizadas, nos hacen pensar que no dependemos tanto de la naturaleza, que somos separados, un proceso diferente de los procesos naturales, y no reconocemos que nuestras actividades tienen una implicación directa en la transformación de esos procesos, ¿no? Pueden ser para bien o para mal, pero que tienen una implicación, es decir, se da este proceso que en el marxismo se le ha llamado la enajenación del trabajo o de los humanos frente a la naturaleza. Y nos parece que eso caracteriza la contradicción esta que se da entre el capital y la naturaleza. Ahora bien, estas formas de entender la contradicción han sido distintas y hay distintas propuestas a partir de las cuales se apuntan o se profundizan una u otra. La primera es, la primera premisa que se plantea o que planteamos es la idea de que el capitalismo desde su nacimiento ha tenido dificultades medioambientales, es decir, es un capitalismo que ha nacido generando cada vez más este problema de contradicciones que generaron históricamente lo que hoy llamamos la contaminación, la producción de la basura, etcétera, ¿no? Engels, ya en su clásico trabajo de la situación de la clase obrera en Inglaterra, da la descripción, tal vez una de las primeras descripciones muy puntuales de cómo la ciudad de Manchester empezaba a sufrir el problema de la contaminación, el problema de lo que ellos llaman la fractura metabólica, por un lado, por la separación entre el campo y la ciudad, y por otro lado, al interior de las propias ciudades, por la contaminación que generaba el proceso de industrialización y cómo las consecuencias de este proceso la vivían no la ciudad en su conjunto, sino las clases trabajadoras, es decir, los barrios obreros, los barrios pobres, los barrios marginados, y que, sin embargo, el capital logró sortear este problema medioambiental que surgió en sus orígenes, es decir,
Y bueno, y normalmente se pone este ejemplo, el ejemplo de las ciudades en Inglaterra, el ejemplo de Londres, como uno de los momentos característicos en el que el capital logra transformarse tecnológicamente, digamos, generar una producción que ya no contamine y entonces tratar de superar esta contradicción, ¿no? Ahorita vamos a ver o tratar de profundizar en esta idea. Entonces, bueno, y estas dificultades medioambientales se han expresado desde el inicio, digamos, como pérdida de fertilidad de los suelos, que fue un problema que en Europa en el siglo XIX fue fundamental y que fue lo que le permitió a Marx reflexionar sobre este problema de la fractura metabólica, la contaminación de las ciudades, etcétera, todo lo que ya sabemos y que diariamente leemos sobre los problemas ambientales que se generan en el planeta. Entonces, bajo esta premisa, la primera propuesta, la primera forma en cómo se lee esta contradicción es algo que se ha llamado la segunda contradicción del capital, y que es una contradicción que se plantea entre las fuerzas productivas, las relaciones de producción y las condiciones de producción. Es decir, no únicamente esta contradicción clásica que se planteaba entre fuerzas productivas y relaciones de producción, sino además sumando la idea de las condiciones de producción. ¿Qué quiere decir esto? La naturaleza, es decir, las condiciones externas. Esta propuesta, este planteamiento de leer la contradicción, lo que nos dice es que las condiciones físicas externas al proceso de producción afectan también al proceso de la valorización. Y esto, digamos, puede entenderse como que la contaminación también afecta al capital, es decir, hay ciertos momentos en el que podemos pensar que el derrame petrolero no nada más afecta a las selvas, no nada más afecta a los mares, sino también afecta el propio proceso o procesos puntuales de producción capitalista, es decir, un rebote de este proceso hacia el propio capital, que lo que genera es un mayor coste en el proceso de producción y por lo tanto una caída en la tasa de ganancia del capital, y por lo tanto, dice esta forma de entender la contradicción, el capital se halla en una contradicción irresoluble en el que no puede dejar de contaminar y entonces afecta sus propias condiciones. Un poco una lectura a lo que nos lleva a esto es que efectivamente el capital es autodestructivo y va a generar no solo su propia destrucción, sino la destrucción generalizada de todo sistema de vida, ¿no? Un poco más o menos a eso apunta esta forma de entender la contradicción. Y entonces las preguntas que se plantean es si el capital crea sus propias barreras o límites al destruir sus propias condiciones de producción, y la pregunta es de por qué el capital afecta sus propias condiciones. Y, digamos, una primera respuesta es por el proceso de enajenación, es decir, es un sistema que, siguiendo esta lógica automática, esta lógica de la valorización, lo que se interesa es por el proceso de incrementar la plusvalía extraída, el valor extraído a la población entera, ¿no? No le importan estos costes económicos que se generan. Luego hay una segunda forma de leer o de entender esta contradicción, que tiene que ver con un cambio en las condiciones definidas como fuerzas productivas y un cambio en las relaciones de producción de las condiciones. Y entonces, digamos, esta fórmula o la causa básica de entender esta segunda contradicción es, diríamos en términos de uno de los autores principales que lo sostienen, que es James O'Connor, es que la segunda contradicción del capital consiste en la apropiación y el uso económicamente autodestructivo de las condiciones de producción. Es decir, que la relación capital-naturaleza es siempre una relación, digamos, destructiva, mala, perversa, que siempre su objetivo es solo atacar y destruir, ¿no? Como esta tendencia imparable. Esto evidentemente genera esta idea de la fractura no solo del metabolismo social, es decir, no solo un desplazamiento entre un sistema de capacidades productivas y un sistema de necesidades, es decir, que lo que producimos ya no es lo que consumimos y que por lo tanto no importa que lo que produzcamos contamina porque no lo vamos a consumir directamente nosotros, aunque vamos a consumir lo que en otro proceso productivo nosotros vamos a consumir lo que se produce en otro lado, y entonces las consecuencias que tenga el consumo de nuestros celulares a partir de las
de las minas de lutita en el Congo, pues realmente no nos importan demasiado porque el Congo pues está demasiado lejos para nosotros. Entonces se genera este desplazamiento, esta fractura que puede llegar en algún momento a convertirse no solo en una fractura del metabolismo social, sino en una fractura universal del metabolismo, plantean otros autores. Es decir, no solo del metabolismo humano, de la relación sociedad-naturaleza, sino del metabolismo de la Tierra en su conjunto. Y quienes ven, digamos, esta posibilidad, lo que dicen es, bueno, el cambio climático es un anuncio de esto. Hay incluso quien plantea que no podemos seguir hablando de un ciclo hídrico, sino de un ciclo hidrosocial. Ya no es el esquema que nos ponen las botellas de Peñafiel, de que llueve, llega al mar, se evapora, llega a las montañas, luego vuelve a bajar, sino que en medio pasó por las ciudades, por la industria, todos los gases contaminantes, todos los productos, todo eso. Entonces ahora sí llega a las botellas de Peñafiel y nos lo tomamos, ¿no? Es decir, ya no podemos hablar de un sistema hídrico como tal, es decir, esta naturaleza aparentemente no transformada por el trabajo, pero profundamente trastocada por el capital, digamos, ¿no? Otra forma de entender esta contradicción tiene que ver con algo que ha sucedido, digamos, en las últimas 2 o 3 décadas, que tiene que ver con una forma nueva de crear mercados y de crear mercancías que podríamos llamar verdes, ¿no? Es decir, no únicamente que el capital produce bienes, sino que también produce males ecológicos y que también los aprovecha para la valorización del valor, pero que también es capaz de generar mecanismos y propuestas, digámoslo, ecologistas, conservacionistas, y apropiarse de esto en términos de capital también, ¿no? En ese sentido, la mercantilización tradicional de la naturaleza, esta que normalmente estamos acostumbrados a pensar como el extractivismo, en sus diferentes etapas, ¿no? Desde el inicio del capitalismo con una forma particular hasta la forma que hoy estamos viviendo, digamos, en toda América Latina, en África, de ese extractivismo cada vez más salvaje y destructivo, podríamos pensar que es la forma tradicional en la que el capital se había relacionado con la naturaleza, ¿no? Esto es algo que normalmente lo había hecho, es decir, valores de uso que aprovecha para el proceso de producción. Sin embargo, hay ahora, o podríamos pensar en una nueva generación de mercancías, de productos verdes producidos por el capital que no necesariamente siguen esta lógica extractivista, sino incluso por el contrario podríamos pensar en procesos de acumulación por conservación, que lo que permite la valorización de la naturaleza no es su explotación, sino su no explotación. Y de esto también hay muchos ejemplos, es decir, los bonos de carbono, las áreas naturales protegidas, pues todos los productos verdes que ahora ya todo súper comercial decente tiene su stand de productos verdes, ¿no? De los vasitos de cartón, es decir, todo esto es también en su esencia capitalista, no cambia, es valor de uso y es valor, es una mercancía capitalista, aunque sea, digamos, una mercancía verde, una mercancía ecológica, ¿no? Y el capital produce esto, es capaz de producir esto y también generar un proceso de acumulación también cada vez más amplio. Y también en ese sentido es capaz, y digamos aquí hay otra de las promesas, digamos, de las salidas verdes del capitalismo, es crear una tecnología verde. No solo estas mercancías, sino toda una tecnología, por ejemplo, la producción de energía eólica que es ecológica, no contamina, la producción de celdas, la transformación de energía a partir de celdas solares, una cantidad de investigación que hay para limpiar los ríos contaminados por el capital, ¿no? Para limpiar los mares, para absorber el petróleo derramado. Todo esto es también producto de este mismo proceso, porque quien lo lleva a cabo, quien financia, no solamente son, digamos, gobiernos preocupados por el medio ambiente, sino también son empresas que se preocupan, ¿no? Digamos, se preocupan por estas áreas de inversión, más en términos de cómo ellos lo plantean, ¿no? Otra parte de estas nuevas mercancías es algo que podríamos llamar como una renta capitalista, es decir, no únicamente un proceso de producción, sino una apropiación directa de la naturaleza y el cobro de una renta, es decir, la propiedad privada sobre ciertos recursos naturales. Ahora,
sabemos, no solamente hay áreas naturales protegidas como parte del Estado, es decir, como propiedad pública, sino hay áreas naturales protegidas privadas, ¿no? Y si quieres acceder a ellas, pues tienes que pagar, ¿no? No hay un proceso de producción, pero hay un cobro de una renta capitalista. La propiedad privada de todos los procesos de conocimiento, que ya se hablaban hace rato, que lo que hay es también un control monopólico cada vez más amplio de áreas cada vez más amplias de la naturaleza, ¿no? Y esta renta capitalista incluso puede llegar a esta idea de la propiedad privada de organismos creados por el capital, ¿no? Cuando hablamos de organismos pensamos en, nos dice Neil Smith y nos pone un ejemplo muy claro de el Once Mouse, un ratón creado en laboratorio, ¿no? Transgénico, todo el proceso que lleva, que es propiedad privada de una empresa, ¿no? Es decir, es un organismo que todo el ratoncito en su conjunto es una propiedad privada, ¿no? Y cualquier acceso para investigación, para cualquier tipo de proceso que se quiera hacer con ese organismo, se tiene que pagar una renta sobre eso, ¿no? Finalmente todo esto nos da un proceso, digamos, incrementado de la mercantilización de la naturaleza, pero en términos ya no solo del proceso de extracción, sino de dimensiones cada vez más complejas también. Esto es lo que Neil Smith ha llamado como la naturaleza como estrategia de acumulación, es decir, que también el capital es capaz de crear estas mercancías ecológicas, de crear nuevos mercados, ¿no? Esta idea de mercados ecológicos. Hace poco, la semana pasada, hubo un Ecofest, algo así, en la ciudad, que estaban como muchas ONGs, y entre ellas también estaba Vancomer, Banamex, Sears, ¿no? Porque son muy eco. Entonces, es decir, es capaz de crear estos discursos ideológicos y crear estos productos que también son un campo abierto para el proceso de acumulación de capital. Pero, digamos, no solo eso, sino que esta estrategia modifica y privilegia los mecanismos que dan, los mecanismos en los que incluso los desastres ecológicos, incluso las consecuencias no deseadas de todos estos procesos son aprovechados también por el capital. Es decir, que los desastres ambientales no solo afectan a las condiciones de reproducción, sino lo que el capital ha sido capaz de generar es lo que Naomi Klein llama economías o capitalismo del desastre o capitalismo del shock, en el que, por ejemplo, ella relata cómo las inundaciones del huracán Katrina en Nueva Orleans sirvieron para la privatización de la educación, cómo el tsunami en Indonesia sirvió para la privatización y la construcción de una zona turística de un gran turismo, ¿no? Es decir, de un turismo de gran capital, después de un desastre natural, digamos, ¿no? Suponiendo que es natural. Y entonces el capital no solo es capaz de sortear las contradicciones que se le presentan de forma inmediata, sino que lo hace incrementando la escala de esta contradicción, generando aparentes salidas, ¿no? Todos estos mecanismos que ya ahorita había más o menos mencionado. Y entonces de lo que podemos hablar ahora es no solo de una subsunción formal de la naturaleza al capital, es decir, todo el proceso histórico de esta relación capital-naturaleza, sino de procesos de subsunción real, es decir, de procesos en el que el capital está realmente controlando el proceso de producción de la naturaleza y de su propio consumo y hasta de su propia conservación, ¿no? Y bueno, entre estos mecanismos, digamos, el otro que tiene que ver con esta parte de la acumulación por conservación es que todo esto se incorpora también a los mecanismos de financiarización, es decir, la especulación, no solo con las áreas de conservación, la venta de bonos de carbono, etcétera, sino que también se da un proceso de especulación sobre si va a haber desastres, si va a haber sequías, si va a haber inundación, y entonces las posibilidades o no de inversión en un determinado lugar o en otro. Entonces, finalmente, lo que tenemos es, o lo que queremos plantear, digamos, un poco para cerrar, es como esto que los compañeros han llamado la tormenta, o esta dimensión de la tormenta, la crisis ambiental, nos permite preguntarnos si el capital puede seguir funcionando y llevar adelante el proceso de acumulación de capital en medio de esta crisis ambiental.
La primera forma en la que se vio esta contradicción, la llamada segunda contradicción, parecería decir que inminentemente el capital va a autodestruirse y, como se decía, va a caer, no va a caer, va a destruirse y con él a todos nosotros inminentemente. La segunda forma de leer esta contradicción es que el capital es capaz de sortear estas contradicciones, que no va a autodestruirse, sino que va a encontrar una forma de incrementar la escala, no de resolver la contradicción, pero sí de trasladarla, que es lo mismo que sucede con la crisis económica. No la resuelve, simplemente la traslada de un espacio a otro, y lo que se genera, digamos, es hay causas, más bien hay salidas posibles del capital a estas formas. Estas salidas no quiere decir que se va a volver ecológicamente sustentable, sino que el capital va a poder seguir existiendo y va a poder seguir manteniendo la dominación de clase, la dominación sobre todo los de abajo, si no somos nosotros los que tiramos, destruimos este sistema capitalista, ¿no? Y bueno, finalmente lo que tratar de entender las contradicciones del capital y la naturaleza, lo que nos permite es ver cuál es, en términos de la lucha social, de esto que estamos tratando de pensar en colectivo, que nos invitan los compañeros de entender a la hidra para poder encontrar formas de combatirla, en términos de la relación capital-naturaleza, las preguntas que me parece que son importantes de rescatar es que esta lucha, es decir, superar el modo capitalista, superar el sistema capitalista, es una lucha por el control de determinar qué es socialmente necesario y qué no lo es, ¿no? No únicamente por cambiar el sistema, no únicamente por decir, bueno, ahora creemos, porque también las tendencias de conservación o las tendencias extractivistas del capital dependen también de sus propios ciclos. La década pasada las áreas naturales protegidas se incrementaron, surgió estos mercados verdes, etcétera. Se hicieron constituciones que reconocían el derecho a la naturaleza, se hablaba desde constituciones de gobiernos progresistas de un respeto a la naturaleza. Cambió el ciclo económico, vino esta nueva etapa, digamos, de dificultades, y a Correa se le olvidó, y bueno, se explotó el Yasuní, se atravesó la carretera por el Tigris en Bolivia, no solo de los, digamos, gobiernos imperialistas, sino también de estos gobiernos que no escapan a esta lógica, es decir, estos siguen en los propios mecanismos y lógicas del capital, sino que es, digamos, y en ese sentido tenemos que determinar lo que es socialmente necesario y lo que no lo es decir, esta carretera que atravesó el Tigris, la selva amazónica en Bolivia, ¿era socialmente necesaria o no lo era, no? El vice en Bolivia dice que sí era, porque había que desarrollar la nación, y en este momento importante de su gobierno, podríamos decir, bueno, al pueblo del Tigris le parecía que no era socialmente necesario. La otra parte es que esta lucha por la producción de la naturaleza no esté en función de la lógica abstracta del capital, sino por la lógica de los valores de uso, es decir, por las necesidades concretas de la gente, y que finalmente esta producción de la naturaleza, que no es que renunciemos a esta producción de la naturaleza porque está en este propio mecanismo de nuestra relación, sea socialmente construida, sea colectivamente gestionada, y decidamos colectivamente hacia dónde tenemos que construir y cómo tenemos que construir esta relación, y que no tiene que ver nuevamente con la idea de dominarla o de controlarla, sino de ver la manera en cómo nos relacionamos de forma distinta, y no solamente en escalas locales, en escalas pequeñas, sino también a nivel global, como funciona también el capital en todas estas escalas, de cómo podemos reconectar esta idea. Y bueno, un poco más o menos con eso quería terminar, pensando también la idea de que el capital tiene las posibilidades de sortear estas crisis, y que si no somos nosotros, organizados como plantean los compañeros zapatistas, los que enfrentamos de forma directa y nos decidimos hacerlo en los actos cotidianos, pero también en procesos que impliquen escalas globales, no vamos a ser capaces de contrarrestar al capital, ¿no? Y bueno, eso quería hablar. Muchas gracias. Bueno, primero, pues gracias, compañeros, por la invitación, y pues primero quería hacerles un comercial. El domingo en Santa María de la Ribera, en una casa gestionada por varios colectivos, vamos a tener
un bazar que le llamamos de la raza para la raza, que son varios colectivos, son puros colectivos y cooperativas autónomas, autogestivas, que vamos a estar ahí, pues, digamos, ofreciendo los productos, pero también invitando, pues, a los compañeros a platicar sobre las cuestiones de la autogestión, de la producción, etcétera, que es el domingo. Solo traigo unos ponentes, pero bueno, si quieren, ahorita se los pasamos. Y bueno, después del comercial. ¿Dónde es? Es en Santa María de la Ribera, enfrente del kiosco Morisco. Ajá. Casa de Ondas se llama. Ajá. Casa de Ondas. Desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y bueno, pues más o menos tratando de responder algunas de las preguntas y de los comentarios que se hicieron. Primero las dos que eran como más o menos teóricas, del marxismo. Sí, efectivamente, esta parte de las condiciones de producción se plantea, o se las plantea Marx en términos de los límites físicos para el proceso de producción, ¿no? Sin embargo, también por eso es importante recordar que el capital siempre está obligado a revolucionar constantemente las relaciones de producción, las fuerzas productivas, al generar todo un cambio tecnológico también en la propia lógica del capital, y lo que hace con esto es generar o ampliar los límites, no extendernos, no superarlos, pero moverlos del lugar. Es decir, en algún momento en el que ya no era posible extraer determinada materia prima porque había estado agotado, hasta el momento en el que se genera una nueva posibilidad técnica para explotarla, que es, digamos, la forma de explotación de la minería a cielo abierto hoy, gracias a nuevos procesos, es que ese límite anterior que se le había impuesto al capital se amplía, pero podemos entenderla como contradicción en tanto que ese límite se expresa como crisis económica, ¿no? Crisis económica del capital que logra, digamos, ampliarla de escala hasta un nuevo momento en el que esta crisis vuelva a aparecer de forma cada vez más incrementada, ¿no? Que no resuelve las crisis, sino que las va ampliando, las va moviendo. Hay, digamos, en este desarrollo geográfico del capital, va moviendo las crisis en la división territorial del trabajo, etcétera, y entonces esto que es un límite al proceso de producción se expresa también como contradicción y como un momento de crisis económica, ¿no? Más o menos yo lo vería así. Y bueno, la otra parte de si es posible una dialéctica de la naturaleza es justamente, digamos, alguna de las cosas que con otros compañeros estamos tratando de pensar. Para Marx, digamos, en términos generales, si le interesaba, siempre estaba, bueno, Marx y Engels al pendiente de los desarrollos científicos de su época, veía, por ejemplo, en la química o en las matemáticas o en ciertas ciencias, una expresión de la aplicación de la dialéctica, aunque a veces ellos mismos, los científicos de su época, no se dieran cuenta de ello, pero veían que ahí estaba expresada, ¿no? Hay críticas, hay todo un debate epistemológico, ontológico, sobre si es posible una dialéctica de la naturaleza, entendiendo como que la naturaleza contiene en sí mismo un movimiento dialéctico o solamente como una forma epistemológica de acercarse a entender la naturaleza, ¿no? Que el debate pues da para mucho y para entrar más a cuestiones filosóficas, pero bueno, me parece que lo que sí es necesario es crear herramientas de conocimiento que nos permitan luchar contra el capital y generar nuevas formas de relaciones sociales, y en ese sentido también aprender nosotros mismos a gestionar la propia producción del conocimiento, no dejar, y me parece que este foro es un ejemplo de ello, es decir, no dejar a los espacios de las universidades, incluso de las públicas, que son parte del Estado, mucho menos de los organismos privados, del capital, el proceso de producción de conocimiento. También de eso tenemos que hacernos cargo nosotros para producir un conocimiento que realmente abone al pensamiento crítico, me parece, ¿no? La otra parte, me parece que cuando se platicaba esta anécdota de que el capital destruye los misterios de la selva, me parece que es importante recordar también que al capital también le interesan esos misterios y que ha ido avanzando, profundizando en ellos, descubriéndolos
Y que si le interesa conservar y mantener un área conservada, efectivamente lo va a hacer a costa de la gente y puede conservar un área perfectamente si le interesa y si eso permite ampliar el proceso de producción de valor, es decir, la valorización del valor, ¿no? Y que le interese y que ha penetrado en esos conocimientos, en eso que antes, en muchos de los conocimientos que antes no teníamos posibilidades de acceder, se ha hecho también, no gracias, digamos, al pensamiento de los científicos individuales que descubren una idea muy nueva, novedosa, y ganan algún premio, sino porque el proceso de producción los impulsa, ¿no? Les paga becas, genera una tendencia para investigar determinadas cosas y otras no, ¿no? Y no únicamente en ciencias naturales, digamos, en términos de la naturaleza, también en ciencias sociales, en todos los campos, ¿no? Y bueno, esa parte, y entender en ese sentido que la naturaleza, me parece, no es ni buena, ni armónica, ni equilibrada, ¿no? Ni la relación con nosotros es necesariamente así, y partiríamos más o menos de la idea de que nunca fue así, siempre es una relación contradictoria, no solo en el capitalismo, pero que la diferencia es que son relaciones, valores de uso en sociedades no capitalistas, y que la relación no es necesariamente armónica, ¿no? Que siempre hay relaciones contradictorias, que efectivamente esta idea que se plantea desde las propuestas primitivistas, por ejemplo, de regreso a naturalezas anteriores, pierden de vista que muchos procesos de enfermedades, de muertes, etcétera, eran posibles porque no teníamos un conocimiento tan bien profundo sobre la naturaleza en muchos ámbitos, es decir, no es simplemente regresar a un estado anterior, no solo porque no es posible por el grado de intervención que hoy existe, sino tal vez porque ni siquiera es deseable, ¿no? Porque tampoco los idealizamos, digamos, ¿no? En ese sentido. Y precisamente, digamos, con eso es que si pensamos en la superación del capital, estamos pensando que va a ser porque nos organizamos, y entonces sí, efectivamente implica un cambio en toda la técnica, un cambio en la totalidad, diría Marx, es decir, en la relación de producción y en la relación de consumo, en todos los ámbitos de la vida, en los actos cotidianos, pero también en la forma en cómo organizamos a nivel mundial el proceso de reproducción, que ya no va a dejar de ser mundial, ¿no? Eso lo hizo el capital y genera, diría Marx, también posibilidades. Tenemos que hacerlo también a esa escala, y que implica, sí, cambio en todo eso, en un sistema de conocimientos, en un sistema técnico, en una nueva forma de entender la naturaleza, pero también de entender nuestra propia naturaleza, la naturaleza humana y las potencialidades que podemos tener, incluso como especie, que han estado hoy limitadas totalmente por el capital, ¿no? Es decir, nuestro propio desarrollo, tanto como individuos como sujetos sociales, está totalmente limitada y cercenada por el capital, porque tenemos que estar metidos en el trabajo 12, 15 horas, porque tenemos que tener buscando todo el tiempo pues la paga, todo lo que no nos permite generar un proceso creativo y un proceso realmente, diríamos, una técnica lúdica que nos permita experimentar de una forma distinta el mundo, ¿no? Y entonces sí, efectivamente, no basta, diríamos, solo con recuperar los medios de producción, como se plantea en términos clásicos, sino cambiar en todos sentidos, pero tampoco es posible si no se toman los medios de producción, ¿no? Es decir, no es suficiente, pero sin eso tampoco es posible, ¿no? Y bueno, y finalmente la última parte es la parte esta de la concepción de los pueblos, y me parece que antes que la concepción de los pueblos, lo que hay que fijarnos es en la práctica concreta de los pueblos, ¿no? Y no solo de los pueblos indígenas, de los pueblos campesinos, mestizos, del proceso que ha habido históricamente, tampoco haciendo una abstracción, digamos, general de Occidente, porque también ahí, digamos, el primer hecho colonial se da en Europa, el capital se impone en los diferentes proyectos históricos que había en la propia Europa y se impone sobre ellos y los arrasa, y luego viene esa lógica y se impone acá y también arrasa, ¿no? Y fijarnos en las diferentes prácticas, no solo que han existido, sino en las que nos posibilitan. Hay compañeros que nos han platicado que han conocido más o menos de cerca la experiencia de la agroecología en Cuba, que fue resultado de un momento
de crisis, ¿no? Un momento en el que no había alimentos y no había condiciones técnicas, digamos, normales, es decir, capitalistas para crear alimentos. Entonces fue necesario crear algo distinto, y fue la agroecología cubana que les permitió sobrevivir el periodo especial. Y entonces hubo algo que no partió, digamos, y bueno, que hay todo un instituto de investigación y todo esto, que no parte, digamos, de una cuestión abstracta de una cosmovisión, sino de una práctica concreta, ¿no? De una necesidad de resolver problemas concretos de la gente, ¿no? No en la lógica del capital. Y también porque pensar que esta relación o esta cosmovisión implica siempre una relación armónica, me parece que no siempre tampoco es así, porque incluso, si pensamos incluso en la parte ritual, hay muchos pueblos en los que después del proceso de siembra se hace un ritual de perdón y de agradecimiento a la tierra, porque el proceso de sembrar es un proceso violento, la estás transformando, la estás arañando, modificando, la estás transformando. Y los pueblos le piden perdón también a la naturaleza porque saben que tienen que hacerlo, pero saben que la relación es distinta, ¿no? No es únicamente una cuestión de equilibrio, de armonía, sino de una relación de reproducción de la vida social, de la vida material, de una forma distinta, me parece. Y la otra es la parte de los ambientalismos, que ya no recuerdo bien la pregunta. ¿Cuál era la pregunta? No importa. Bueno, me parece, o sea, efectivamente hay muchas corrientes y muchas derivaciones del ambientalismo, unos que son un producto ideológico totalmente del capital, ¿no? La mayoría de ellos, me parece, van encaminados a esto, es decir, hay desde un ambientalismo conservacionista radical que dice lo importante, lo fundamental es conservar la naturaleza, y si hay pueblos, si hay gente viviendo ahí, hay que sacarlos como si ellos no formaran parte de ese propio ecosistema, porque lo importante es conservar. Hay, digamos, también un ambientalismo más mercantilista, que es este que genera los bonos de carbono, o uno más hippie, diría el compañero de ahí arriba, que es la idea de, bueno, sí, vamos a compartir todos juntos, pero miren, logré bajar un recurso de la Semarnat y de la WWF, entonces vamos a hacer un proyecto agroecológico conservacionista bien bonito, ¿no? Con cabañas y toda la onda, que es en la lógica del capital, pues, ¿no? Es decir, esa misma lógica. Y otro que tiene que ver con, podríamos pensarlo con un pensamiento radical que implica una forma de concebir esta relación de forma totalmente distinta, centrada en los valores de uso, es decir, centrada en nuevas relaciones sociales entre las personas, y centrada en nuevas relaciones sociales, en nuevas relaciones también con la naturaleza que no estén atravesadas por una cuestión de ganancia, ¿no? Porque, digamos, las corrientes más mercantilistas dicen, bueno, si al capital lo que le importa es la plusvalía, es el valor, pues entonces sí valoricemos la naturaleza y cobrémosle los males que hace, ¿no? Pues el capital es capaz de pagarlos y entonces decir, bueno, y como los pago, pues los aprovecho, y entonces seguir generando esta lógica, ¿no? Y bueno, pues nada más eso. Muchas gracias.